llamo Pablo, soy trabajador social y os voy a hablar un poquito sobre la realidad del colectivo trans. Es decir, igual no me centro muchísimo en cosas puntuales, pero básicamente en vez de hablar de una manera muchas veces que se habla desde la medicina, desde la psicología, vamos a intentar pues sobre todo mirarlo desde una mirada más personal. El hecho de que muchas veces al colectivo trans se nos despersonaliza mucho. Entonces yo creo que es un poco lo que voy a intentar dar y que os llegue, y también el hecho de que podáis conocer algunos recursos o algunas cuestiones que hoy, por ejemplo, con la aprobación de la ley trans, pues que sepáis que existen a día de hoy. Vale, así que para comenzar, pues yo creo que lo primero de todo pues es decir qué es el colectivo trans. Es decir, básicamente, para que lo entendáis, tenemos a las personas cis, ¿vale? Que las personas cis pues serían aquellas que no son trans, es decir, aquellas que sí que se identifican con el género que les asignaron al nacer, y luego estarían las personas trans, que anteriormente o en algunos lugares podéis conocer definiciones como transexual, transgénero, que básicamente en una se habla de aquellas personas que sí que se realizan una modificación física, es decir, hormonas o alguna cirugía, o transgénero, que es más, pues, que no se modifican, ¿vale? Pero por lo general, yo diría de hablar siempre de personas trans para que sea un término paraguas muy global y que al fin y al cabo sepamos que existen personas que se pueden operar, que no se pueden operar, que se hormonan, que luego se pueden dejar de hormonar. Es decir, existe una diversidad tan amplia dentro del propio colectivo trans que este término es como que abarca a todas aquellas personas, ¿vale? Entonces, sobre todo, también es importante saber que trans no es lo mismo que travesti, ¿vale? Es decir, muchas veces en redes sociales o en algunos otros lugares veréis que se utiliza esto como insulto, y básicamente tenéis que saber que es bastante diferente, porque al fin y al cabo las personas trans somos aquellas que nos identificamos con es decir, que no nos identificamos con el género que nos asignaron al nacer, ¿vale? Y es algo que es diferente a lo que sería pues una persona travesti. Respecto a prejuicios, preguntas incómodas, es decir, muchas veces debido pues a desinformación o luego ya pues personas que discriminan al colectivo trans, pues se le realiza este tipo de preguntas o de cuestionamientos, ¿vale? Porque tenéis que tener en cuenta que el colectivo trans, aunque ahora es algo más visible y algo más conocido, pues no es tan conocido dentro de lo que son las siglas LGTB, ¿vale? Entonces muchas veces entramos en errores o en preguntas que dependiendo de la persona y sobre todo dependiendo, pues al fin y al cabo, de la confianza que tengamos con ella, pues pueden resultar incómodo. Entonces muchas veces es entrar en el ya te has operado, cuándo lo vas a hacer, estás seguro de que no es una fase, porque muchas veces se considera que es una fase, ya sea o porque eres muy pequeño y no tienes que tenerlo claro, en la adolescencia porque básicamente es una etapa muy irregular en tu vida y no aceptas quién eres, y ya si es el adultez, pues dicen haberte dado cuenta antes. Entonces, siempre se considera una fase. Luego también las relaciones sexuales, cómo las tienes, es decir, es como una pregunta que todo el mundo cuestiona como si fuéramos pues personas extraterrestres y no fuéramos personas con pene o con vulva, es decir, es algo que a la gente muchas veces les explota la cabeza. Luego también el hecho de cuestionar de si has nacido así, por muchas cosas que digas, por muchas cosas que hagas, siempre vas a ser hombre o mujer, es decir, el hecho de otra vez más cuestionar nuestra identidad. Y también muchas veces caemos en el error de hablar de las personas trans como era un chico que se cambió a una chica o que se está transformando a una chica o viceversa. Es decir, muchas veces también hay que cuidar un poquito ese lenguaje, y también el hecho de confundir lo que es la identidad de género, que es como nosotros nos identificamos, con la orientación sexual, es decir, quién te gusta o quién te atrae, porque muchas veces se considera que si eres una persona trans es porque te has convertido para poder ser una persona heterosexual, y no tiene nada que ver, ¿vale? Es decir, puede haber personas trans que sean hetero, bisexuales, homosexuales, etcétera, ¿vale? Luego también se piensa muchas veces que es para llamar la atención,
que lo hacemos para llamar la atención. Y una de las preguntas que más se repiten es: ¿cuál era tu anterior nombre? ¿Qué nombre te pusieron? ¿Qué nombre tenías antes en el DNI? Es decir, igual si tienes mucha confianza con esa persona y le da igual decirlo, no pasa nada, pero por lo general suelen ser preguntas incómodas que es mejor dejar aparte. Por otra parte, está el acompañamiento profesional, ¿vale? Es decir, esto me parece súper esencial porque muchas veces si conocemos a personas trans o en los coles o donde trabajemos, vienen personas trans, no sabemos muchas veces dónde derivarlas, no sabemos realmente dónde hay profesionales que les puedan ayudar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí en España o en la Comunidad de Madrid, ¿vale? Tenemos COGAM, tenemos Fundación Triángulo, también está el programa LGTB de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Que tiene todo tipo de profesionales, desde trabajadores sociales, psicólogos, abogados, etcétera, etcétera. Luego también lo que sería dentro del Hospital Ramón y Cajal existe la unidad de identidad de género, ¿vale? Y luego, por ejemplo, también existen otros proyectos como el proyecto Ámbar, ¿vale? Que fue creado hace unos añitos para ayudar a las personas trans en el ámbito laboral, es decir, ya sea a recibir cursos de formación o a buscar empleo, ¿vale? Teniendo en cuenta de que las personas trans, bueno, pues tienen un porcentaje de paro muy alto por el rechazo que recibimos. Por otra parte, está la transfobia, que como bien sabéis, pues es el rechazo, el odio que puede existir hacia el colectivo trans. Igual alguna de estas imágenes os suena, ¿vale? Es decir, desde el famoso autobús que sacó a ir por diferentes ciudades de España, desde el rechazo que hemos estado recibiendo por diferentes grupos o partidos feministas, por así decir, o también desde algunas personas que son más reconocidas en redes. ¿Y qué pasa con todo esto? Que lleva muchas veces al hecho de que en estos últimos años pues se hayan dado a conocer y se hayan sufrido pues múltiples eh, asesinatos sociales o suicidios de personas trans debido al rechazo y la transfobia que pueden sufrir ya sea por la familia, por compañeros en clase, etcétera, etcétera. Entonces esto es una de las cosas que también pues tenemos que combatir para que no siga pasando. Por otra parte, también es importante que hablemos de leyes, ¿vale? Estas son algunas de las que hay en la Comunidad de Madrid, que básicamente hasta el día de hoy es importante que sepáis que en España como tal no había una ley que nos amparara a todos, es decir, todo depende de cada comunidad autónoma. En algunas comunidades autónomas, lamentablemente, como Castilla y León o Castilla-La Mancha, pues no había ninguna ley así que nos amparara y nos diera derechos, ¿vale? Pero, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid, pues sí se crearon una serie de leyes que básicamente pues han ayudado y han avanzado bastante lo que es al colectivo trans. Algunas de las cuestiones, por ejemplo, que hay dentro de estas leyes, pues puede ser el cambio de nombre, ¿vale? Para que sepáis, en otras comunidades autónomas lo que es esencial, pues aparte de la nacionalidad española, de ser mayor de edad y de una capacidad suficiente, es decir, que no tengas ningún tipo de discapacidad, es tener un diagnóstico de disforia de género, que básicamente era el hecho de asistir a un psicólogo o psiquiatra durante un tiempo para que esa persona pues te diera un informe que certificara que tú eres una persona trans y puedes pasar, lo que sería el siguiente paso, que es el poder pues recibir el tratamiento hormonal, ¿vale? O la cirugía de reasignación, por así decir. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid? Que estos diagnósticos, estos papeles médicos ya no eran obligatorios. Es decir, tú los podías presentar si lo tenías, pero no era un requisito esencial para cambiarte el DNI en la comunidad, ¿vale? Simplemente necesitabas pues comprobantes de que tú utilizabas ese nombre y ese género en tu vida, ya fueran pues por ejemplo la tarjeta del bono transporte, de la biblioteca, entradas de conciertos, etcétera, etcétera. Tú eso lo presentabas como comprobante, aparte de la partida de nacimiento y un certificado de empadronamiento, y legalmente tendrían que aceptártelo. Respecto a los derechos, como os he comentado, este mapa es de 2018, sí que hay algunas comunidades que han aceptado, pero ley trans
habían poquitas, ¿vale? Es decir, en Madrid, en Cataluña, Andalucía, tienen unas leyes trans que la verdad que son bastante parecidas a un poquito a lo que se ha aprobado hoy, pero para que veáis que no era algo nacional, es decir, no todas las personas trans estamos en igualdad dependiendo en el lugar en el que convivamos. Por otra parte, también está la hormonación, ¿vale? Simplemente esto es como información para que lo sepáis. Los chicos trans pues tenemos desde inyecciones, ya sea cada 20 días o cada 3 meses, ¿vale? O también existe un tipo de hormonación que son, bueno, unos sobrecitos de gel tipo al que nos echábamos cuando el COVID, que es echártelo una vez al día. Y luego en chicas trans pues ya van desde parches, desde pastillas tipo pues a la píldora que muchas conocéis, etcétera, etcétera. Por otra parte, las operaciones, es decir, existen tipos de operaciones que igual que con la hormonación es importante que sepamos lo que os he dicho antes. No es esencial que todas las personas trans ni nos operemos ni nos hormonemos y sobre todo si hay personas que se hormonan y lo dejan, no es ni porque se hayan equivocado ni porque hayan echado marcha atrás en su identidad ni nada. Es decir, son procesos que son totalmente libres y que al fin y al cabo se hablan muchas veces de hormonas y de operaciones como si fuera a elegir una camiseta y es que tienen un componente médico que también muchas veces hay que valorar, ¿vale? Entonces en chicos trans pues estaría desde la mastectomía, que es la operación de pecho, la histerectomía, que ha comentado antes la compañera, que básicamente pues existen varios tipos, desde la retirada o de útero, de ovarios, etcétera, etcétera. Y luego la faloplastia, que es una de las que menos se realizan, que sería pues como una reconstrucción del clítoris, básicamente como para que tenga forma de pene. Luego ya en chicas trans estaría desde el aumento de pecho hasta la estripación de la nuez, básicamente pues como para intentar tener una voz más aguda o la vaginoplastia, ¿vale? Otra de las cosas que también me parece como muy interesante comentar es que existe la opción, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid, de la congelación de óvulos. ¿Por qué comento esto? Porque hay personas trans, sobre todo chicos trans, que quieren tener hijos ellos mismos, ¿vale? Entonces existe la opción desde la sanidad pública de poder congelar tus óvulos antes de comenzar o también durante el proceso de la hormonación, pero sobre todo te recomiendan antes por si acaso pueden dañarse, ¿vale? Y luego, en el momento que tú quieras, puedes utilizarlo, sobre todo si te quieres quedar embarazado, ¿vale? Esta es una de las cosas que muchas veces no se habla porque se espera que si ya eres un chico trans, pues tengas que cumplir pues normativamente todo lo que se espera como hombres, pero que sepáis que existe, en España hay chicos trans que tienen bebés y es una realidad que, pues que sigue existiendo y que no significa lo mismo que he dicho antes, ni que estén confundidos, ni que realmente se identifiquen como mujeres porque solo las mujeres pueden tener hijos, ni nada. Es decir, las personas trans, los hombres trans, también tenemos la posibilidad de gestar. Luego están las personas no binarias, que básicamente, para que lo sepáis, el término de personas no binarias también es un término paraguas, ¿vale? Es decir, engloba a una realidad muy, muy amplia de lo que serían las personas pues, que no se identifican en su totalidad ni como hombres ni como mujeres, ¿vale? Dentro de eso existen muchísimos términos y muchísimas realidades, pero bueno, pues os lo explico así un poquito en resumen, ¿vale? Porque esto daría pues para una tertulia aparte, la verdad. Luego, también es importante hablar de referentes positivos y negativos. ¿A qué me refiero con esto? Muchas habréis visto durante los últimos años que en series, en películas, en muchos sitios han existido personajes trans. ¿Cuál es la diferencia? De que muchas veces estos personajes trans se han utilizado para ridiculizar al colectivo, para hacer burlas, para hacer chistes. O sobre todo se ha dado el papel de personas trans a personas que no son trans. Entonces, básicamente muchas veces se ha caído en el error de que las personas trans somos o hombres o mujeres disfrazados del género contrario. Y no es así, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tenéis desde La que se avecina, donde existe un personaje de una mujer trans creado por un hombre cis,
¿vale? O Paco León en otra serie también haciendo de una mujer trans. ¿Por qué también esto existe esta queja? Porque hay mujeres trans dentro de lo que es el cine, hay muchas actrices, entonces también es importante el poder dar un papel, un trabajo y una reivindicación a las personas trans que puedan hacer papeles de personas trans, ¿vale? Entonces, ante esto tenemos a los referentes positivos, que serían, pues, por ejemplo, abajo, como os he dicho, a chicos trans pudiendo demostrar y pudiendo enseñar a la gente que podemos tener hijos, desde Elsa Ruiz, desde una de las actrices de Euphoria, o también, por ejemplo, en la foto más a la derecha, tenemos, por ejemplo, a Ángela Ponce que se presentó a Miss Universo por España, ¿vale? Con todo esto también os enseño algunas recomendaciones, ¿vale? Si queréis conocer un poquito más a fondo la realidad trans, pues ya sea desde libros, desde documentales o así, ¿vale? Aquí tenéis algunos que os los recomiendo, que hablan de manera general, pues tenéis desde Anatomía una mosca, que es un compañero trans que se llama Ethan, que habla de un poco pues su realidad como chico trans, a Vidas Trans, que existen pues varias opiniones o vivencias de personas trans en general, identidades trans, que esto está un poquito más eh, derivado a familias o sobre todo a profesionales, porque hace un enfoque total de todo el colectivo, desde la historia hasta formas de actuar con el colectivo trans, etcétera, etcétera. O también, por ejemplo, tenéis este libro de ¿Por qué se ríen de Noah?, que está más dedicado a público infantil, es decir, para leer a niños más pequeños y poder hablar pues un poquito de lo que es el propio colectivo trans. Y bueno, así como resumen, pues, pues ya he terminado.